Nos visita en la redacción del día el diputado nacional y economista Ricardo López Murphy. Ricardo, bienvenido y gracias por estar acá en la redacción. ¿Qué lo trae a La Plata? Me trae un acto organizado por el conjunto de ciudadanos que apoya a María Eugenia Talerico en la provincia de Buenos Aires. A mí ella me parece una figura descollante de la política nacional, probablemente la figura más llamativa que ha surgido por sus ribetes intelectuales, por su compromiso de integridad, y creo que la provincia de Buenos Aires está en una crisis de representación muy severa, en una crisis estructural muy profunda en términos económicos, de calidad de los servicios públicos, de la educación, de la seguridad. Yo, mirando las pruebas a aprender, uno queda estremecido después de los resultados y me parece que necesita esta provincia un liderazgo nuevo y ella encarna lo que yo creo son los ribetes apropiados. Entonces, me pareció que era una buena oportunidad. Usted sabe que yo estudié en la ciudad de La Plata, hice mi colegio secundario, acá a media cuadra, acá a una cuadra hice la universidad, así que, y fui 30 años docente, así que tengo, digamos, una relación afectiva muy grande con la ciudad de La Plata y, y me pidieron que participara de esta actividad y lo hago. Ahora, Talerico, si no me equivoco, está expresando un espacio nuevo que se llama Potencia. Así es. ¿En el marco de qué políticas de alianza es esta Mire, yo lo presentación, que esta creo que yo postulación? tengo claro es qué es lo que no vamos a hacer. Nosotros no vamos a ir con el oficialismo por diferencias objetivas que tenemos. Estoy hablando del oficialismo nacional. Diferencias que María Eugenia ha mostrado en innumerables oportunidades. Está claro que no tenemos nada que ver con Cristina Fernández de Kirchner y con Kicillof. Entonces expresamos un espacio nuevo que requerirá un concurso, yo reconozco, muy desafiante, pero creo que hay un desgaste enorme en la dirigencia tradicional y creo que la apuesta del gobierno federal a pareja y toda la rufla esa nos va a dar una oportunidad y espero que la podamos aprovechar. Eh, no están de acuerdo con la política del gobierno nacional. Yo diría, ¿Cuál es la política del gobierno piense, nacional? no, ¿Cómo la ve? piense la cuestión institucional. Nosotros jamás hubiéramos propuesto al hijo. Eso parte de un diagnóstico de los problemas que tenemos. Eh, Nosotros hubiéramos jerarquizado una política de transformación institucional muy grande. Nosotros tenemos una resistencia muy fuerte a la visión hegemónica, a los decretos de necesidad de urgencia, es decir, al decisionismo. Nos parece, y yo que soy partícipe de la situación, nos parece que no tener presupuesto es una responsabilidad central del oficialismo y la clave de un régimen institucional es que no hay tributación sin representación. Es el Congreso de la Nación el que fija las prioridades de gasto, el que provee los recursos. Nosotros hemos estado en una época pre-revolución francesa en materia presupuestaria, o sea, donde el que ejerce el poder ejecutivo tiene la libertad de asignar los recursos y por supuesto, digo, fíjese el último tema, este tema del sistema de previsión social. Nosotros no estamos de acuerdo con lo que se aprobó, pero tampoco con la inacción del Poder Ejecutivo. Nosotros creemos que el país necesita una reforma profunda de su previsión social, hasta por aspectos demográficos, y vemos una renuencia a afrontarlo, como vemos una renuencia a afrontar
el tema impositivo y de coparticipación federal. Usted, el diario del Día le da una enorme importancia a ese tema. Sí. Cuando María Eugenia Talerico fue candidata a senadora nacional, hizo un gran énfasis en una propuesta de reforma, en ese sentido que básicamente yo tuviera que explicar la lógica, es devolver la correspondencia entre la generación de recursos, de los impuestos que pagan los contribuyentes y la responsabilidad de gasto. Y eso creo que haberse desvirtuado, como se ha desvirtuado a lo largo de muchos años, pero Sí, que no eso es se ha histórico, afrontado. no es tanto responsabilidad de... No, el problema, no, yo no sería injusto si hiciera eso. Lo que es cierto es que no ha habido ninguna iniciativa, ni en previsión social, ni en coparticipación y reforma impositiva, ni en materia de reformas laborales. Usted, por ejemplo, para poder reformar la previsión social y el financiamiento de provincia y municipio, necesita contemplarlo en un programa integral, no lo puede hacer. ¿Pero usted no cree que está en agenda eso para el tiempo que viene en el gobierno nacional? Es que esa idea de que a mí me hace acordar a Onganía cuando decía que había un tiempo social, y cómo era un tiempo económico, un tiempo social y un tiempo político. No es verdad, esos problemas los tiene que enfrentar de entrada. Más aún, sus propuestas de reforma deben ser la bandera con la que va a las elecciones, no proponer reformas después que usted reciba el mandato electoral, si no sería un mandato electoral a ciegas. Esa ausencia de propuesta, de narrativa, porque en el fondo lo que ha habido es un estilo de gestión defensivo. Fíjese que la reacción a la votación en la Cámara de Diputados fue el veto. Sí. El veto no es una propuesta institucional comprensiva, es el último refugio. Yo creo que la estrategia debía ser de otro tipo, debía ser de oferta a la sociedad de una propuesta, no la hubo. Le quiero hacer una pregunta por algo por el que siempre los periodistas lo consultamos y es su expertise, que es la economía. Hasta ahora me marco con el gobierno nacional diferencias en lo que tiene que ver con la gestión institucional, con las reformas estructurales, tanto la previsional como la laboral, como la tributaria. Ahora quería preguntarle por la cuestión económica. ¿Cómo evalúa hasta ahora la gestión económica del gobierno? Mire, yo creo que, y lo he dicho muchas veces, que un indicador probablemente el más comprensivo que tenemos de la situación económica es el riesgo país. Recuerde usted que cuando Europa decidió hacer la moneda común, puso en el Tratado de Maastricht el riesgo país como el criterio para permitir la entrada al acuerdo, era el nivel de riesgo país. Y yo creo que esa variable es central y decisiva. En ese proceso yo tiendo a pensar que tenía la expectativa que una vez llegado a un acuerdo con los organismos multilaterales se iban a ceñir al programa allí acordado. En los hechos, el gobierno no está siguiendo ese programa. Ese programa implicaba como una variable central la compra sistemática de reservas. Y usted sabe que eso no está ocurriendo. Uh-huh. ¿Y por qué no está ocurriendo? Porque para mí hay una obsesión con los resultados electorales, como lo hay en la ausencia de todas estas propuestas. Y en la obsesión por los resultados electorales, usted está dejando para después afrontar los problemas. Y yo creo que ese de nuevo es una política equivocada. No comprar los dólares que están en el programa, no actuar con realismo sobre ese tema, me parece que debilita la rápida recuperación de acceso al crédito de Argentina y digamos un desfasaje que me parece a mí luego de las elecciones vamos a pagar costosamente si llegamos con esta estrategia de no comprar, cuando este año teníamos que comprar algo así como 15.000 millones de dólares y reponer las reservas
en algo así como 10.000 millones de dólares. Piense que nosotros no compramos para reserva, no compramos para el servicio de intereses, no compramos para el servicio de capital de la deuda. Usted tiene 3 razones para comprar: reserva, servicio de intereses y servicio de capital. Podría usted decirme con cierto criterio que los vencimientos de capital deberían ser renovables con nueva deuda, pero las otras 2 usted necesita comprar. Ricardo, Digo, no es un tema menor. Argentina tiene reservas negativas al revés de los diferentes países del mundo, y yo creo que esa debilidad es decisiva y central en la desconfianza que hay sobre nuestra economía. Es difícil recomponer el funcionamiento de nuestro país si no recomponemos estructuralmente el sector externo. aún con la baja de la inflación que venimos teniendo. La baja de la inflación, que yo creo que es genuina, creo que es un proceso, al haber abatido el déficit, eso debería ocurrir, pero mi sensación es que la no compra de dólares está obsesionada con el problema de lograr un tipo de cambio lo más bajo posible. Y yo no creo que esa sea la política más apropiada para la Argentina. Porque los indicadores que yo miro, yo le dije el riesgo país, pero yo miro otros 3 indicadores que son muy importantes. El nivel de exportación, el crecimiento de las cantidades exportadas, la inversión y el empleo privado. En los 3 indicadores tenemos dificultades. Mencionó reservas. Con esto no quiero decir que estoy haciendo un comentario simplista y populista. Todos los problemas que enfrentamos son muy complejos. El país está soportando una situación externa muy delicada. Ha habido una caída dramática de nuestros precios. Piense simplemente la caída ahora que somos exportadores del precio del petróleo. Piense la caída del precio de nuestras commodities tradicionales, las enormes dificultades que hay en el comercio internacional, producto de la guerra arancelaria. Yo no ignoro todo eso. Sí. Yo digo, eso es externo a nosotros. Lo tenemos que reconocer y actuar en consecuencia, no ignorar. Hay una pregunta que todo argentino quiere hacerle, sobre todo cuando escucha palabras como dólar y reservas. El tipo de cambio, ¿a cuánto debería estar? Usted está mencionando que tanto para la exportación como para las inversiones el tipo de cambio es un tipo de cambio desfavorable para esos procesos. En general sí. Creo que es desfavorable. Mi sensación es que, al revés de otros países, el gran deudor de dólares es el Estado. El Estado tiene deuda en dólares y tiene reservas negativas. Entonces, si usted excluye del mercado, si usted le pone un cepo al Estado para comprar, usted está sacando del mercado el principal actor. Porque el sector privado es superavitario en dólares. El sector privado exporta, la deuda privada es muy baja. O sea, el problema nuestro es la deuda estatal y las reservas negativas. Por eso me parece que una estrategia plausible, que es la que firmaron en el acuerdo con el fondo, era comprar sistemáticamente reservas, ir abatiendo la deuda, porque cuando usted tiene un riesgo tan elevado, entre otras cosas, la señal es que usted no tiene que reducir el tamaño de su endeudamiento. Claro, se lo pregunto porque sobre todo el sector agroexportador es el que también está cuestionando el tipo de cambio, dice que el dólar está muy bajo. ¿El dólar está bajo? Bueno, yo diría que usted le ha quitado una demanda enorme a ese mercado. Si usted incluyera la demanda del Estado, seguramente el tipo de cambio sería más alto. Pero yo no estoy diciendo si es bajo o es alto, le estoy diciendo, usted restó a ese mercado el principal demandante. En consecuencia, usted tiene una cotización que está distorsionada por la ausencia de quien tiene que comprar sistemáticamente.
En términos institucionales. No es que lo hago para que luzca difícil, lo hago para que lo razonemos el problema. La cuestión clave es que quien debería comprar dólares no lo está haciendo. ¿De quién es? El Estado. El Estado. Obedeciendo también a este afán de bajar la inflación más rápido. Supongo yo, esa es una inferencia. Mi sospecha es que es obtener indicadores de inflación preelección extremadamente bajos, y eso a veces hace que usted tienda a deprimir artificialmente la cotización. Sí, me dio un diagnóstico donde además hay problemas estructurales que se profundizaron sobre todo después de la pandemia, pero que son muy los problemas estructurales. El empleo privado. Mire, hablaba con el director del diario. Nosotros tenemos problemas estructurales en la ciudad, en la provincia, en la nación muy complejos. Fíjese que a pesar de todos los esfuerzos que se han realizado, cuando uno mira el conjunto del sector público argentino, el gasto ha bajado de aproximadamente 42% a 31%. Un esfuerzo no menor de provincias, de los municipios y de la nación. Sin embargo, cuando usted lo compara con los guarismos que teníamos entre 1960 y 2001, ese número era 24%. ¿Con esto qué quiero decir? Las distorsiones estructurales que se generaron en esta economía entre el 2002 y el 2023 fueron de una magnitud que no se le ha aclarado a nuestra sociedad su verdadera incidencia. Y la reversión, piense usted, cuando yo era ministro de Hacienda, había 2 millones de empleados públicos, hay prácticamente 4. Había 4 millones de jubilados, hay 10 millones. Con realidades demográficas que son dramáticas, no solo para nosotros, también para el Vaticano. El otro día en el discurso yo señalaba que León XIV enfrenta, uno de los problemas más delicados que enfrenta es el problema de su sistema previsional. Antes había un número de guardias suizos por cada retirado que era muy bajo, ahora están casi empatados. Un botón de muestra de acá, pero fíjese, acá la población entre 1990 y 2025 creció 30%, las personas más de 85 años crecieron 1.300%. Sí, el empleo registrado no creció desde el 2011 hasta ahora. Ahora, con este entramado estructural... No, y hay otro dato que no lo subestime, es de largo plazo. La natalidad bajó de 800.000 personas en el 2015 a 400.000 ahora. Yo lo veo por crisis en el sistema educativo, colegios de gestión no estatal que están enfrentando carencia de demanda, pero digo, no es un problema solo nuestro. Por eso uso el caso de León XIV y el Vaticano, porque en la Argentina el argumento muchas veces el presidente lo hace, el problema de la informalidad. En Vaticano no hay informalidad. Y el problema previsional... Claro, el problema poblacional es de una magnitud inmensa. Con eso estoy queriendo decir, no es un planteo populista, es un planteo popular porque tenemos que ir a buscar la base ciudadana que nos respalda, pero yo creo que el primer paso es el realismo y un diagnóstico apropiado. Ahora, todas estas dificultades estructurales profundas y cada vez más profundas, usted decía al inicio de nuestra conversación, hay que atacarlas con una decisión que vaya, que hubiese sido desde el vamos. ¿A qué costos se resuelve? No, bueno, yo creo que eso baja los costos. No sé si se resuelve, por lo menos se ordena. Yo creo que eso baja los costos, porque parte de los costos, probablemente el costo más grande que usted tenga es la incertidumbre. Y la incertidumbre tiene raíces fuera de su control, que es el contexto externo. Yo no imaginaba una guerra tarifaria como arancelaria como la que tenemos, el contexto externo del ritmo de cambio tecnológico que nos produce a veces
a veces oportunidades, pero a veces nos ponen en desventaja. En general nos crea oportunidades. Yo creo que el cambio tecnológico acorta las distancias y nosotros hemos tenido siempre el problema de la distancia al resto del mundo, pero digo, nos ponen desafíos grandes. Yo creo que en general, si usted plantea de entrada los problemas y cuáles son sus propuestas de solución, usted crea la masa de respaldo crítico para el programa de reformas muy ambicioso. Entre otros, usted me mencionaba la cuestión institucional, y yo digo, nosotros tenemos un problema institucional en algunas provincias de Argentina dramático. Fíjese, el sistema legislativo de Salta, de un partido que saca la mitad de los votos, domina el 90% del Senado provincial. Digo, vale lo mismo un senador de 2.000 votos que uno de 400.000. Con esto quiero marcarle que los problemas nuestros son de larga data, muy complejos, no tenemos que rehuir enfrentarlos. Le doy un caso donde hemos tenido éxito. La boleta única. La boleta única ha sido una mejora extraordinaria y yo creo que va a tener un impacto enorme en el sistema político a largo plazo. Es decir, esos ejércitos que había que desplegar en la provincia de Buenos Aires para cuidar las urnas, para que no le roben la boleta, todo eso se ha atenuado dramáticamente. Yo el otro día hacía una reflexión que me ha valido todo tipo de objeción y burla en Twitter sobre la necesidad de imprimir billetes de mayor denominación. Lo leí, sí. En general, la única crítica de todas esas que era informada era la que me dijo hay que quitar 3 ceros a la moneda, porque los bits que estamos usando de computación para esos ceros increíbles son injustificados. Pero la idea de imprimir billetes de mayor denominación tiene ventajas en términos de seguridad, en términos logísticos, en términos de bóveda de almacenamiento, en términos de cajero automático. Usted sabe que somos el único país que ha desarrollado una industria de reparación de cajeros. Porque como usted lo llena con billetes de baja denominación, nuestros cajeros trabajan en una magnitud absurda. Y dado que estoy en este diario célebre por la calidad de sus cronistas y lo sustancial de sus argumentos, déjeme decirle que mis críticos ignoran 2 cosas centrales. Europa y Estados Unidos tienen 100 veces más billetes que nosotros. Ellos decían que ahora hay uso de dinero electrónico. Sí. Digo, los países más avanzados del mundo tienen 100 veces más circulación que nosotros. Pero no solo eso, el gobierno del presidente Milei pasó de alrededor de 5 billones de billetes, de pesos, a 22 billones de pesos. A emitir eso con billetes de baja denominación es de un costo inmenso para nuestra sociedad. Si usted cambia los ceros y la magnitud de los billetes, le ahorra a esta sociedad 300, 400 millones de dólares, que es un ahorro descomunal, por un acto de inteligencia. Mire dónde encontré plata que no cuesta, ahorra, mejora el funcionamiento. Si le agregamos la crítica esa valiosa que me hicieron de sacarle 3 ceros más a la moneda. Bueno, creo que si se rasca un poco la superficie hay muchos más lugares donde podemos encontrar que se puede. No, pero digo, ese caso y la boleta única eran 2 casos muy obvios. Fabricábamos 3.000 y pico de millones de boletas para la primaria y para la general. Era una cosa extremadamente disparatada lo que hacíamos y ahora eso se resolvió. Ricardo, yo sé que tiene poco tiempo, pero hay 2 preguntas que yo no quiero que se vaya sin que se las pueda hacer. Una es respecto de la calidad institucional de esta etapa de la Argentina, no solamente le hablo del gobierno, o sea, la elección y asunción del presidente Milei también marcó un quiebre dentro de la política y la ciudadanía y de la elección de la cultura política. Y
hay un nivel de confrontación que incluso que no hasta es diría sano. que es mayor a las épocas del kirchnerismo, cuando ya cuestionábamos A ver, esta cuestión de la tres grieta. cosas ahí. Cayetana Álvarez de Toledo, una célebre diputada española, hizo una presentación el otro día sobre la importancia de la concordia, la convivencia. No se olvide que el sistema democrático y pluralista, la república representativa y federal, requiere concordia, porque usted convive, alterna las fuerzas políticas que gobiernan, respeta al otro. La idea de aniquilación del otro no es propia del sistema republicano. En segundo lugar, el tono, la, la retórica que usted usa es constructiva o deconstructiva del sistema republicano. Yo siempre recuerdo los términos que usaba Fidel Castro para sus opositores, gusano. Los términos que se usaron en el kirchnerismo, como era caranchos, buitres, ratas, gorilas. Yo creo que un avance muy grande es cuando... Sí, por ejemplo, nosotros somos ensobrados. O cuando usted... Ahora voy a ir ahí. Cuando usted humaniza a sus opositores y le da el debido respeto, lo que crea es el clima de convivencia. En particular, nuestra Constitución, si hay algo que custodia, y yo diría está exageradamente subrayado en su contenido, es la libertad de prensa. ¿Por qué la Constitución hace eso? Porque yo diría una prensa crítica, áspera, insidiosa, reclamante, es el condimento vital de la vida democrática. Es esa presencia periodística, zumbona, molesta, la que hace que el sistema político funcione. Cuando el sistema político se encuentra con un sistema de prensa, de periodístico, obsecuente, trivial, lo que hace es debilitar la esencia, y por eso en nuestra Constitución es probablemente la libertad más enfatizada. Yo siempre digo que cuando viene un gobierno totalitario se pierden dos cosas: la libertad cambiaria y la libertad de prensa. Lo primero que hace un gobierno totalitario es controlar ambas cosas. Creo que es vital para el futuro de nuestra república y la calidad de nuestras instituciones democráticas que la prensa mantenga ese enorme vigor y que nos acostumbremos a soportar las críticas. Siempre va a haber oportunidades de replicar. Y la labor del gobierno, decía Fernando Henrique Cardoso, es explicar. Y yo diría, es una labor pedagógica. Es enseñar, es mostrar los dilemas, es orientar, es mostrar el camino. Por eso usted habrá visto que mi propuesta es: enseñe cuáles son las reformas al mismo comienzo. Porque es la transparencia de su camino lo que genera la adhesión, el respaldo, el compromiso que usted necesita para llevar adelante una gestión de gobierno exitosa. Por último, Ricardo, yo no sé qué va a hacer la Corte, pero el run de estas horas es que esta semana o mañana o el jueves podría haber un fallo que fuese adverso a la expresidenta Cristina Fernández. ¿Cómo cree que una situación así de que ocurra, no haciendo futurología, pero sí haciendo periodismo presente, que es el que habla? Le voy a contestar. ¿Cómo contribuye este clima político? Yo siempre creí que la cuestión clave en los países, en el éxito de los países, es la institucionalidad, no solo en el éxito de libertades, sino en el éxito económico. Las instituciones, las reglas de juego estables, la ausencia de arbitrariedad es sumamente importante. Y le voy a contestar institucionalmente. La Corte no debe hacer lo que quiere, lo que puede, sino solo lo que debe. Debe seguir el procedimiento adecuado, no especulando,
ni en el tiempo, ni en la política, ni en las circunstancias. Lo debe hacer como consecuencia natural del proceso judicial. Necesitamos una corte que actúe de acuerdo a su tiempo, si están todos los extremos, si se han estudiado los casos con la profundidad requerida y están los fallos listos, yo diría que no debe hacer ninguna otra elaboración o reflexión que cumplir con su tarea. ¿Qué puede pasar en aquel caso de que Cristina Fernández de Kirchner sea condenada? Bueno, no es que no ha habido procesos de defensa. ¿Cuántos años llevamos en juicio? ¿Cuántos jueces han pasado? ¿Cuántos fiscales? No se olvide que por nuestro sistema judicial nosotros tenemos una instancia de instrucción, un tribunal oral, una cámara de apelación y la corte. Son 4 instancias. ¿No le parece suficiente? ¿Y la repercusión que esto tendría para el clima político nacional? Eso, digamos, seguramente va a causar alguna consecuencia, pero le repito, la Corte no es el lugar para especular sobre esas cuestiones. La Corte debe cumplir con su tarea. Ricardo López Murphy, gracias por visitarnos. Gracias a ustedes. Y lo esperamos en cualquier momento. Ojalá sea pronto.